Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mm, mm. Bueno, hoy día corresponde, ¿cierto?, a la clase número 6, la última clase, donde vamos a ver los principales cambios que se dan en la adolescencia. Ya es como una continuidad de la clase anterior que vimos el lunes, donde vimos las características, ciertos factores de riesgo, factores protectores de la adolescencia. Recuerden que esta última evaluación se activa hoy día y está hasta mañana a las 21 horas. Ya, yo consulté con respecto a las notas y como el viernes es feriado, yo tengo que subir las notas el día lunes. Ya, así que ya el día lunes yo les voy a avisar cuando tenga las notas para que las puedan ver y una vez que yo avise que ya están las notas, luego de eso la administración se pone en contacto con ustedes para entregar la información de todo el cierre del curso, la certificación y eso. ¿Ya? Por lo mismo, la idea es que no se atrasen en rendir la evaluación. Eh, Hasta el momento, eh, todos la han rendido en la fecha que corresponde, y quien no, simplemente no lo ha rendido y no ha justificado tampoco, así que tienen la nota mínima, ¿ya? Pero la idea, obviamente, que como es la última evaluación, el último módulo, que en esta ocasión tampoco se atrase, sino que la rindan en el tiempo correspondiente y así no se atrasan con todo el proceso de finalización, ¿ya? Las clases grabadas están todas en aula virtual. Ya habían algunas personas que me decían que no las podían ver, pero yo las revisé y están acá. Ya ahí están las 5 que hemos tenido. Y hoy día yo subo esta clase, pero obviamente no a las 9 en punto cuando termina la clase, sino que tengo que esperar que descargue y luego poder subirla, ¿ya? Vamos a comenzar entonces. Bueno, hoy día lo que vamos a ver, como les mencioné recién, son los cambios que se producen en la adolescencia, ¿ya? Y vamos a ver cambios físicos, cambios emocionales, cambios psicológicos, cambios eh, sociales también, ¿ya? Y vamos a partir con el crecimiento y la maduración física, ¿ya? De ahí nos vamos a ir yendo a los otros cambios. Dentro de los cambios físicos que vamos a ver está el tema de la eh, composición corporal, ¿ya? Y hay un estudio que indica que hay una relación entre el estado nutricional y el inicio de la adolescencia, que es la pubertad, ¿ya? Y estos estudios dicen que eh, los chicos o las chicas, ¿cierto? Adolescentes, que tengan obesidad, tienen más probabilidad de que se adelante su inicio de la adolescencia, la pubertad, ¿ya? Y por lo contrario, las chicas y los chicos que tengan bajo peso o desnutrición, tienen posibilidad que tengan un retraso del inicio de la adolescencia, ¿ya? ¿Cuáles son los cambios físicos entonces que vamos a ver específicamente? Estos que están con letra negrita y los voy a
pedir que puedan destacarlo porque va dentro de las preguntas de la evaluación, ya, donde dice acá, los cambios físicos en la pubertad son aceleración y desaceleración del crecimiento, es lo que yo le indicaba a la clase pasada, que hay en algún momento que están creciendo, de repente se estancan, ¿cierto? Y luego continúan creciendo. Cambios en la composición corporal, con el desarrollo de órganos y sistemas, adquisición de la masa ósea y también la maduración sexual, que aquí tiene que ver con los órganos y con las características sexuales secundarias, que también las vamos a ver. Ya, bueno, acá remarca nuevamente la información que habíamos estado hablando con respecto a la variación que tiene la adolescencia, el proceso de la adolescencia en los chicos y las chicas, porque hay algunos, ¿cierto?, que se inician antes, otros después, unos que duran más y otros que duran menos el proceso. Por lo tanto, es bastante amplio el rango de normalidad, ¿ya? O sea, de hecho, lo vimos en la clase pasada, que va desde los 10 años hasta los 21 aproximadamente. Ya, uno de los cambios entonces dijimos que es la composición corporal, el desarrollo de los órganos y también de los sistemas, ¿ya? Eh, bueno, estos estudios indican que en esta etapa de la adolescencia, los adolescentes alcanzarían alrededor del 50% del peso ideal de un adulto, ¿ya? En el caso de las niñas, acumulan más grasa que en el caso de los niños, y en los chicos el crecimiento óseo tiene que ver más con la masa muscular, ¿ya? Y ahí de hecho sale un porcentaje que los hombres tienen un porcentaje de grasa de un 12 a un 16%, mientras que las mujeres de un 18 a un 22% de acumulación de grasa. Y acá está lo que en algún momento hablamos también en la clase pasada, que tiene que ver con la maduración del cerebro. Y ahí aquí voy a buscar una imagen para que podamos... Vamos a hablar acá de el proceso del cual depende la maduración del cerebro, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, necesito que conozcan, me imagino que a lo mejor más de algún momento habrán visto alguna imagen así, de lo que corresponde a una neurona, en donde aquí, por ejemplo, va indicando las partes, ya que está el cuerpo celular, que es la parte interior, ya después tiene unas ramificaciones que se le llaman dendritas, también tiene la cola, ¿cierto?, que se le llama axón, y al final de la cola también tiene unas ramificaciones, pero estas terminan con unos botones terminales, ¿ya? Además, tiene, ¿cierto?, esta envoltura de color amarillenta que se le llama vaina de mielina, ¿ya? Esa es una neurona. Yo no les voy a preguntar por las partes de la neurona ni nada de eso, pero es más o menos para que nos podamos ubicar en el proceso. Entonces, hay tres procesos que tienen que suceder para que eh, el cerebro, ¿cierto?, logre el tamaño y la madurez eh, ya en su totalidad. Ya, el primero es el rápido crecimiento neuronal
glial y la formación de nuevas conexiones sinápticas. ¿Qué quiere decir esto en español? ¿Ya? El rápido crecimiento neuronal glial quiere decir que las neuronas, ¿ya? Van formándose, ¿ya? Mayores neuronas y más ramificaciones que son, ¿cierto? Acá, por ejemplo, las dendritas y la otra que tiene el botón terminal, que es donde ellos hacen conexión entre sí, ¿ya? Y sinapsis, que dice conexiones, nuevas conexiones sinápticas, es cuando se conecta una neurona con otra. Acá, por ejemplo, mira, en esta imagen aparecen dos neuronas que están haciendo sinapsis, ¿cierto? Acá, por ejemplo, hay una neurona que está conectando con sus dendritas y conecta con la otra neurona a través de los botones terminales, que fue lo que vimos recién. Y ahí nuevamente indica las partes de la neurona. Entonces, esa unión, esa conexión se le llama sinapsis, ¿ya? Entonces, mientras más crezcan las neuronas y formen nuevas conexiones entre sí, eh, mayor, cierto, probabilidad de que alcancen la madurez total. Otro proceso que debe ocurrir es la eliminación selectiva o la poda de la sinapsis menos eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que no sirve, lo que no se usa, se elimina. ¿Ya? Es un proceso inteligente que hace en nuestro cuerpo, en este caso específicamente en nuestro cerebro, que selecciona las neuronas que no están trabajando, que simplemente están ocupando espacio, o que si trabajan no están trabajando al 100 como corresponde, por lo tanto las elimina, ya para así poder formar nuevas neuronas y nuevas conexiones. El tercer proceso es la mielinización de los axones para poder facilitar y hacer más rápida la transmisión neuronal entre las diferentes partes del sistema nervioso, ¿ya? La mielinización se le llama a la formación, ¿cierto?, de la vaina de mielina, que dijimos que es esta cobertura amarillenta que se encuentra en el axón, ¿ya? En la colita de la neurona. Entonces, esta cobertura que se va formando acá ayuda, como dice acá, que se haga más rápido esta transmisión de información, ¿cierto?, entre una neurona y otra. ¿Cuándo se debiese alcanzar esa maduración completa? En su rango normal, de los 25 a los 30 años. Este cuadrito naranjo también destáquenlo porque va dentro de una pregunta de desarrollo, de hecho, ¿ya? En las preguntas de desarrollo se les pide nombrar algunas cosas. En este caso, por ejemplo, a lo mejor nombrar los procesos de la maduración cerebral. Y usted nombra estos tres procesos, ¿ya? Nombrar factores de riesgo, nombrar los problemas de la adolescencia, no sé. Pero siempre las preguntas de desarrollo es solo nombrar, ¿ya? Para que no se compliquen, no van a tener que describir, no van a tener que explicar, no van a tener que analizar, nada más complejo, ¿ya? Solamente nombrar. Y bueno, ahí tienes dos formas de responder esas preguntas. O lo copia textualmente de acá del PDF, o lo puede explicar con su palabra, pero la idea obviamente es que se refiera al concepto que se está preguntando. Y ahí se va indicando el puntaje según la respuesta, ¿ya? Por ejemplo, si pide nombrar los tres procesos, ya si usted nombra los tres procesos va a tener el puntaje total de esa pregunta. Si nombra dos va a tener menos y así, ¿ya? Ya. Y lo que hablábamos también, y de hecho mostraba en el video de la semana pasada, que se observa que las zonas del cerebro del adolescente que buscan la recompensa, ¿cierto? Se desarrollan antes que las zonas relacionadas con la planificación y el control emocional, que esa es la parte prefrontal.
¿Y cuál dijimos que era la de la recompensa y todo eso? Lo que tiene que ver con la parte sensorial, que es la parte que está atrás, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que la experimentación, la exploración, el tomar riesgos durante la adolescencia son más de carácter normativo que patológico, ¿ya? O sea, que los chicos se arriesguen, que los niños quieran experimentar nuevas experiencias, tiene que ver con algo normal de la etapa, porque está madura esa parte del cerebro y no la otra que tiene que ver con la planificación y el control emocional, ¿ya? Em, bueno, y también lo otro importante es que el cerebro del adolescente tiene más capacidad de poder cambiar y adaptarse en comparación al de un adulto que ya está maduro completamente, ¿ya? No es que el adulto no tenga posibilidad de cambio ni adaptación, sino que tiene menos posibilidades de hacer estos cambios. Ya, vamos a hablar entonces ahora, ya vimos los cambios físicos y de los sistemas, vamos a ver lo que tiene que ver con la maduración sexual, ¿ya? Eh, en cuanto a los cambios más llamativos o mayormente visibles ya en la esfera sexual, eh, culminan, ¿cierto?, todo el proceso con la etapa de la fertilidad. No, la tos, disculpe. Y acá indica algo que también habíamos hablado anteriormente, que la edad cronológica a veces no tiene relación con la maduración del adolescente, ¿ya? De hecho, os comentamos que, por ejemplo, si nosotros entrábamos en quinto año básico, de manera física puede que se vean más desarrolladas las niñas que los niños, ¿ya? Independiente que tengan la misma edad. Incluso entre las mismas niñas nosotros podemos observar a una niña de quinto y a otra de séptimo, por ejemplo, que obviamente la de séptimo tiene mayor edad, pero puede ser que la de séptimo a lo mejor se vea menos madura físicamente que la chica de quinto. Deme un segundito que voy a ir a buscar agua. Ya, ahora sí. Ya, entonces como decíamos, el crecimiento o la maduración no tiene una correlación o una relación directa con la edad cronológica, ¿ya? Em, bueno, en cuanto al primer signo o lo primero que podemos observar que nos va a indicar que hay un inicio de la adolescencia, ¿ya? O del desarrollo puberal, que quiere decir la etapa de la pubertad. En el caso de las niñas, ¿ya? Es el aumento del botón mamario. ¿Ya? Entonces, si nosotros como madres, como padres, obviamente, porque desde la escuela no van a observar eso, vemos, ¿cierto?, que nuestros hijos, nuestras hijas en este caso, tienen un aumento del botón mamario, nos va a indicar que está comenzando su etapa de la pubertad, por lo tanto, iniciando la adolescencia, ¿ya? ¿Cuál es la edad normal, el rango normal en donde esto debiese ocurrir?
entre los 8 y los 13 años de edad. ¿Ya? Junto con eso, con el tema del aumento del volumen mapario, viene un crecimiento y un aumento de la masa ósea, ¿ya? Por eso que las chicas crecen más rápido y se ven más maduras físicamente. Entonces, como dije, el rango normal es de los 8 a los 13 años de edad. Si este signo ocurre antes de los 8 años de edad, estaríamos hablando de una adolescencia o de una pubertad precoz, ¿ya? Y si esta sucede después de los 13 años, estaríamos hablando de una adolescencia o de una pubertad tardía. Y ahí obviamente hay que consultarse con algún especialista para que evalúe. Ya. Otro de los signos, ¿cierto?, que se presenta en el caso de las niñas es la menarquía al inicio del proceso de menstruación. Ya, la mayoría de veces sucede primero el crecimiento físico, ¿ya? Y luego viene el tema de la menarquía, ¿ya? Y en cuanto al inicio, a la edad de inicio de la menarquía, tiene mucho que ver con la parte genética que influye bastante, ¿ya? Por ejemplo, si a la abuela, a la mamá, inició su primera menstruación a los 12 años, es probable que a la niña también le inicie a los 12 años o cercano a esa edad, ¿ya? ¿Cuánto dura aproximadamente la pubertad o la primera etapa de la adolescencia? 4 años. Ya que eso de hecho lo vimos en la etapa de la adolescencia, la clase anterior. En el caso de los varones, ya la pubertad suele tardarse 2 años más, ya de manera general, obviamente pueden haber sus excepciones. Entonces, de manera física, por eso es que las compañeras, ¿cierto?, se ven más grandes y más maduras físicamente que los niños. Y en el caso de los varones también, el primer signo o lo primero que nosotros vamos a visualizar que nos indique el inicio de la pubertad y de la adolescencia es el aumento del volumen testicular, ¿ya? Luego de eso viene el enrojecimiento y también la rugosidad de la bolsa escrotal, que es lo cierto, lo que sostiene los testículos. ¿Cuándo se espera que la edad, el rango de edad normal que debiese suceder esto? Es de los 9 a los 14 años de edad, ¿ya? Si se fijan, en la niña era de los 8 a los 13. Los chicos se atrasan un poquito más, ¿ya? De los 9 a los 14. Y el aumento de la masa ósea más o menos sucede a los 13 años de edad. Por lo tanto, si este signo del volumen testicular y todo esto sucede antes de los 9 años, estamos hablando de una pubertad o de una adolescencia precoz. Y si sucede después de los 14 años, estaríamos hablando de una pubertad o de una adolescencia tardía. Mm. Ya, entonces, el primer signo es el crecimiento, el aumento del volumen testicular y después lo sigue el crecimiento del pie. Bueno, Profesora, acá, ¿sí? me repite lo de las niñas, entonces lo de las niñas de 8 a 13 años.
Y de los varones, de los niños de 9 a 14 años, la pubertad, Claro, el inicio de la pubertad, la inicio. primera etapa de la adolescencia, ¿ya? Esta es la edad de inicio, Sí. no lo que debiese durar la pubertad, ¿ya? Ujú. Es como el rango de edad normal en donde nosotros debiésemos observar este primer signo o el primer cambio físico, Ya, gracias. ¿ya? Hoy la tos pesado. Ya, yo acá les coloqué unas imágenes con respecto a los cambios en la pubertad, ya en el caso de las niñas y también los niños acá abajo. Bueno, hay una teoría, un estudio que divide estos cambios por etapas, ¿ya? Por etapas o estadios también se le llama, ¿ya? Donde comienzan a suceder los cambios más notorios en el estadio 2, después viene el estadio 3, 4, 5, ¿ya? Em, Esto se visualiza dentro de la normalidad, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de las niñas, en el estadio 2 o en la etapa número 2, ¿cierto? Se ve ahí el aumento del botón mamario y al otro costado, ¿cierto? Se ve el crecimiento de los genitales y más específicamente el crecimiento del vello púbico. Y ahí va aumentando, ¿cierto? O sea, va avanzando en las etapas y se va viendo también un mayor crecimiento tanto de los pechos, ¿cierto? De las mamas y también del vello púbico y de los genitales, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, después abajito, ahí mismo sale un gráfico, ¿ya? Indica que, bueno, acá aparece la edad, el rango de edad normal que debes iniciar esto, que dijimos en el caso de las niñas de los 8 a los 14 años, ¿ya? Y este estudio indica que la mayoría de las chicas, dice de hecho un 68% de las chicas, inician su pubertad, inician su adolescencia a los 10 o a los 11 años, ¿ya? Después en un menor porcentaje, que es un 14%, lo inicia a los 9 o a los 12 años, y en una menor cantidad que lo inicia a los 8 o a los 13 años, ¿ya? Difícilmente lleguen a los 14, si ustedes ven ahí, muy difícil que lleguen a los 14 y no hayan iniciado su pubertad o su adolescencia en el caso de las niñas. Luego acá en los niños también vemos, ¿cierto? También están las mismas etapas, estadios que se le llaman, del desarrollo genital y del desarrollo del vello púbico, ¿ya? Ahí vemos, por ejemplo, en el estadio 2, que lo primero que crece es la bolsa escrotal, ¿cierto? Los testículos, y luego comienza a crecer lo que es el pene. Y acá, ¿cierto? El crecimiento del vello púbico. De hecho, acá dice, ¿cierto? El primer signo puberal, el aumento del volumen testicular aproximadamente 4 ml. Acá aparece el rango de edad normal, que es de los 8, perdón, arriba me equivoqué porque en el caso de las niñas era, a ver, me confundí ahí. Ah, no, perfecto. De los 8 a los 13, estaba bien, sí, de los 8 a los 13. Y en el caso de los niños era de los 9 a los 14, sí, está bien. Ya. Y acá, entonces en el caso de los niños también aparece el gráfico, ¿ya? Y indica algo muy similar que pasa en el caso de los niños, de las niñas, perdón, que el 68% inicia su pubertad entre los 11 y los 12 años, que es como la media,
eh, en un menor porcentaje que viene siendo un 14%, lo inicia a los 10 o a los 13 años de edad, y ya el mínimo de porcentaje, 2% lo inicia a los 9 o a los 14. Acá, por ejemplo, se presenta un gráfico de la duración media de la pubertad, que como habíamos indicado, dura aproximadamente 4 años. Ya eso es como la normal, el rango normal. Ya, antes de pasar al otro, vamos a ver el video de los principales cambios en la adolescencia, ¿ya? Buenas, chicas y chicos, madres y padres. Hoy vamos a hablar de los principales cambios que se suceden en la adolescencia para entender mejor a nuestros adolescentes. Estamos acostumbrados a hablar de la adolescencia y a percibirla como un periodo desconcertante, como un periodo negativo. Siempre hablamos de ella con un sentido negativo. Sin embargo, la adolescencia, a pesar de ser un periodo desconcertante, es un periodo maravilloso. Sí es cierto que supone retos tanto para los adolescentes como para los adultos. Por ello, hoy vamos a ver los principales cambios que se suceden durante la adolescencia, para ver cuáles son sus características y adecuarnos mejor a ellas. En primer lugar, vamos a hablar de los cambios físicos. Como ya sabemos, durante la adolescencia se produce un desarrollo corporal importante, una maduración que hace que los adolescentes estén preocupados por su imagen y por su apariencia física. Es normal ver adolescentes horas y horas delante de un espejo quejándose de lo gordo que están, de lo flacos que están, de lo altos que son, de lo bajos que son. Por eso también se crean complejos. Es una edad en la que aparecen complejos por cualquier cosa. También otra cosa que puede causar preocupación entre ellos son las diferencias que hay entre unos y otros con respecto a la velocidad de la maduración. Es decir, hay niños que desarrollan antes y niños que desarrollan después. Pues bien, esos niños y niñas que desarrollan más precozmente pueden ver implicados en acciones y pueden notar cierta presión por implicarse en acciones o conductas que no son propias de su edad y su desarrollo a nivel emocional y cognitivo. Los adolescentes suelen tener una visión distorsionada de sí mismos, suelen verse de manera más negativa. Como adultos, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacerles ver que esas diferencias entre unos y otros son normales y que no son negativas. Otro de los cambios de los que vamos a hablar son los cambios a nivel emocional. Ya sabemos que durante esta etapa son normales esos cambios de emociones bruscos, rápidos, también tienen tendencia a una mayor privacidad y son más temperamentales. Durante este periodo se da cierto egocentrismo, en algunos adolescentes más que en otros. ¿Qué significa o qué supone ese egocentrismo? Que estén centrados en sí mismos. Ellos sienten que nadie puede entender cómo se sienten, cómo piensan y por supuesto mucho menos sus padres. Creen que son como la única persona que puede sentirse como ellos se sienten o pueden pensar como ellos piensan. Este centrarse en sí mismo puede llevar a momentos de soledad y aislamiento y también en un cambio en la relación que hasta ahora se ha dado con los padres, en el sentido de que ellos pueden tener vergüenza, pueden sentir vergüenza de que sus amigos los vean por ahí con sus padres. En esta etapa también son comunes las emociones exageradas y variables. Ellos pueden estar en un momento muy tristes y pasar en un segundo a estar muy contentos. Esto lleva también a que en momentos quieran ser tratados como niños y en otros momentos como adultos. Por otro lado, también se da un cambio en la forma de expresar sus sentimientos. Ojo, que es la forma de expresarlos, no significa que cambien los sentimientos. En este sentido, pues lo que los besos y abrazos que daban durante la infancia, eso ya se traduce en un leve movimiento de cabeza para saludar. Como decimos, se da el cambio en la forma de expresar esos sentimientos, se vuelven como menos intensos, pero no en los sentimientos en sí.
Aunque hemos dicho que todos estos cambios emocionales, todas estas reacciones emocionales son normales, sí es cierto que tenemos que estar pendientes si notamos que son excesivas o que, por ejemplo, vemos periodos de tristeza excesivamente largos. En ese caso sí que sería bueno buscar ayuda o comentar con algún profesional si eso es normal o ya se está volviendo excesivo. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar de los cambios a nivel mental. Son los principales cambios que se suceden durante la adolescencia y consisten fundamentalmente en cambios en los circuitos cerebrales. Estos cambios mentales provocan en los adolescentes un aumento en la búsqueda de sensaciones. Quieren probar nuevas cosas y probar nuevos métodos de hacer las cosas diferentes a los habituales. También conllevan una mayor implicación social. Ahora mismo los padres han pasado a un segundo plano y lo más importante para ellos son sus iguales. Por otro lado, estos cambios a nivel mental también suponen un aumento de la intensidad emocional, como ya hemos hablado anteriormente, y una experimentación creativa. Como hemos dicho, buscan nuevas formas de hacer las cosas. En esta etapa se desarrolla de manera intensa el razonamiento abstracto. Ellos ya son capaces de razonar sobre ideas, sobre valores, son capaces de pensar en las consecuencias de sus actos, de tenerlas en cuenta. Lejos de lo que nos pueda parecer, es el momento en el que se está desarrollando todo eso, en el que ellos están aprendiendo. Y una de las consecuencias más relevantes de esos cambios mentales que se suceden es la formación de la identidad. Esto nos lleva a que en el proceso de esa formación de la identidad el menor, el adolescente tenga que probar diferentes identidades. Provoca que un día pues sean fieles defensores de la naturaleza, que estén muy preocupados por ello y a la vez estén tirando un papel al suelo. Podemos ver acciones en ellos que no nos cuadren su forma de pensar con su forma de actuar. Eso es normal. Igual que es normal que un día tengan como una identidad, una forma de ser y al día siguiente sean totalmente diferentes. Todo ello es normal porque están en la búsqueda de su identidad y para ello tienen que probar varias identidades diferentes hasta que finalmente encuentren el punto en el que ellos se sientan bien, se sientan a gusto y se entiendan a ellos mismos. ¿Qué podemos hacer los adultos ante estos cambios? En primer lugar, cierta interdependencia, es decir, el adolescente no pasa de ser dependiente a ser independiente, sino que el periodo de la adolescencia es un periodo de interdependencia, en el que los adultos tenemos que estar allí como apoyo, como guía en todas las decisiones que va tomando. Y por otro lado, también es fundamental una buena comunicación con ellos. Como ya hemos comentado, los adultos, sobre todo los padres, pasan a un segundo plano y el primer plano lo ocupan los iguales, sus iguales. Entonces, la comunicación padre-hijo es fundamental para que a través de esa comunicación el padre le transmita esos factores de protección, para que fomente en el niño, en el adolescente, esos factores de protección que le van a salvar, que le van a proteger de la presión grupal. Esto ha sido todo por hoy. Seguiremos hablando en próximos vídeos sobre los adolescentes. Si os interesa, tenéis alguna duda en particular, dejádmelas en comentarios y lo trataremos en próximos vídeos. Si os interesa el tema, no olvidéis de suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo. Ya, ese es el único video de la clase, ya para que después si lo quieren me lo pidan de manera interna. Ya, vimos los cambios físicos, ¿cierto? Los cambios a nivel sexual. Vamos a ver también las variantes, ya, que indican si es que hay un desarrollo puberal, desarrollo de la pubertad normal o no, ¿ya? Y ahí destaquen esta parte, yo se las voy a marcar aquí en azul. Esa parte destaquenla porque va como pregunta de evaluación, ¿ya? Se les va a preguntar cuáles son las variantes del desarrollo puberal normal, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver cuándo no es normal lo que está pasando durante esta etapa de la pubertad,
¿ya? Y aquí vamos a ver la adrenarquía prematura idiopática, que es la que está aquí arriba. Vamos a ver la telarquía prematura aislada, la pubertad adelantada y el retraso constitucional del crecimiento y de la pubertad, ¿ya? La ginecomastia no la vamos a ver. Ya, ¿qué es lo que es la adrenarquía prematura idiopática? Ya, un poco largo y complicado el nombre, pero bueno, adrenarquía prematura quiere decir que suceden cosas antes del tiempo que corresponde, ¿ya? ¿Y cuáles son estas cosas que suceden? Es la aparición del vello púbico, maxilar, el aumento del olor corporal, ¿ya? Antes de eh, el inicio de la adolescencia, ¿ya? Esto debe ir acompañado con el inicio de la adolescencia, pero cuando sucede antes, estamos hablando de una adrenarquía prematura, ¿ya? Que en el caso de las niñas sería antes de los 8 años y en el caso de las niñas, eh, de los niños, perdón, antes de los 9 años. Tiene un predominio en el caso femenino, ya que suele pasar esto más en las niñas, y es un proceso independiente de la pubertad, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que puede que inicie la pubertad, pero la adrenarquía todavía no aparezca el vello, no aparezca el olor corporal, etc. ¿Por qué se le llama idiopática? ¿Ya? Y la palabra idiopática, si ustedes la buscan ahí su significado, quiere decir que no tiene un origen conocido, ¿ya? O sea, no se sabe por qué sucede esto de la aparición del vello púbico axilar y el aumento del olor corporal antes del inicio de la adolescencia, ¿ya? Pero tampoco es algo tan grave, por lo tanto no requiere un tratamiento, ¿ya? No requiere eh, hor- hormonas ni nada de eso. Ya, la pubertad adelantada en realidad es algo que ya vimos anteriormente, que dijimos eh, que hay cierto una aceleración del crecimiento y del desarrollo en los niños y las niñas que tengan, por ejemplo, antecedentes familiares, ¿cierto? Que hayan tenido también una pubertad temprana o adelantada, puede que los hijos y los nietos después repitan, ¿cierto? Ese patrón. Ya, y ahí en cuanto a la pubertad adelantada, no solamente se refiere a el aumento de mamaria, perdón, en el caso de las niñas, y el aumento del volumen testicular en el caso de los niños, sino que también sucede el tema de un adelanto de la maduración ósea, perdón, que tiene que ver con la grasa, ¿cierto?, en las niñas y la masa muscular en los niños. Eh, Por lo tanto, cuando todo esto es acelerado y de manera adelantada, terminan su crecimiento antes que el resto de los niños, alcanzando ya una talla acorde a su talla genética, ¿ya? Generalmente los niños, según cierto sus padres o su familia más directa, de eso depende el tamaño que va a alcanzar. Y como dijimos al inicio de la clase, uno de los factores que más influye también, aparte del factor genético, es el estado nutricional, ya que dijimos que eh, los chicos y las chicas que tengan obesidad tienen más probabilidad de que tengan un adelanto de la pubertad y en el caso de nutrición o bajo peso, lo contrario, ¿ya? Y
Como dijimos, en el caso de las niñas, es antes de los 8 años y en el caso de los niños, antes de los 9 años. Eso sería puerta adelantada o precoz. Y el último que vamos a ver es el retraso constitucional del crecimiento y también de la pubertad, que tiene que ver con la ausencia de la jerarquía, ya la ausencia de estos signos que nos indican que inició la pubertad, que inició la adolescencia, ¿ya? Es por eso que en el caso de los niños se considera a partir de los 13 años, perdón, en el caso de las niñas se considera a partir de los 13 años, hacia los 13 años no hay aparición del crecimiento del óvulo mamario, no hay crecimiento en la masa ósea, estaríamos hablando de un retraso constitucional del crecimiento y también de la pubertad. Y en el caso de los chicos, si no hay cierto el incremento del tamaño testicular y tampoco la musculatura, estaríamos hablando de esa, a partir ¿cierto? De los 14 años hacia adelante, estaríamos hablando de un retraso constitucional del crecimiento y de la pubertad. ¿Ya? Em, Acá dice que, por ejemplo, es una variable de la normalidad que constituye la causa más frecuente de retraso puberal, del inicio de la pubertad, aproximadamente un 65% en el caso de los niños y un 35% en el caso de las niñas. O sea que es más probable que se atrase la adolescencia en los niños que en las niñas, ¿ya? ¿Cuál es su etiología o su origen? ¿A qué se debe esto? Ya, principalmente se destaca el componente genético, ya que dice que hasta un 75% de las ocasiones existen antecedentes familiares que también hayan tenido casos con el retraso constitucional del crecimiento y de la pubertad, ¿ya? No sé si hasta el momento hay alguna duda o comentario, ¿no? Ya, vamos a ir entonces al recreo. Yo tengo las 20:02, ¿ya? Entonces a las 20:17 estamos de vuelta.
Ya, vamos a continuar con la última parte de la clase, en donde vamos a ver los aspectos psicosociales durante la adolescencia, ¿ya? Recuerden que mencioné al inicio, ¿cierto?, que uno de los cambios también tenía que ver con la parte psicológica y la parte social, ¿ya? Esto es lo que vamos a ver en esta parte. Aquí esta letra que está en negrita, destáquenla porque va dentro de la pregunta de evaluación, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos psicosociales por conseguir durante la adolescencia? ¿Ya? Y ahí tenemos 4. El primero es adquirir la independencia, el segundo, la aceptación de la imagen corporal, el tercero, establecer relaciones con los amigos, y el último, el cuarto, lograr la identidad. Esta tablita azul es un resumen, ya que les sirve para el estudio, pero después más abajo está más específico también, ¿ya? Se va separando por etapas. Por ejemplo, acá al costado izquierdo están los 4 objetivos psicosociales, y después hacia el lado se va desplegando en la adolescencia inicial, la adolescencia media y la adolescencia tardía, ¿ya? Porque va variando también ese objetivo de acuerdo a la etapa de la adolescencia. Por ejemplo, acá, en cuanto a la adquisición de la independencia, en la adolescencia inicial o en la pubertad, que también se llama, hay una disminución de interés por los padres, y hay un mayor comportamiento y un humor inestable. Luego, en la adolescencia media, hay un aumento de los conflictos con los padres y pasan mayor tiempo con los amigos. Y finalmente, en la adolescencia tardía, hay una reaceptación de los valores de los consejos paternos y ya dudan en aceptar ciertas responsabilidades. En la aceptación de la imagen corporal, en la adolescencia inicial hay una preocupación por el cuerpo, ya preguntándose a sí mismo si es normal lo que le está pasando, los cambios que están teniendo, inseguridad por lo tanto, y tienden a compararse con el resto de sus compañeros. En la adolescencia media ya hay una aceptación del cuerpo, comienzan a tratar de hacerlo más atractivo, ya aquí es donde comienza, ¿cierto?, a preocuparse por su apariencia física. Y finalmente la adolescencia tardía, una aceptación de los cambios, y la imagen solo debiese preocuparse si que existe alguna anomalía, ya algo que no corresponde. En el establecimiento de relaciones con amigos, en la adolescencia inicial, las relaciones que establecen con amigos generalmente son del mismo sexo, teniendo más sentimientos de ternura y miedo hacia estas relaciones, ¿ya? En la adolescencia media, un aumento de integración de amigos. Aquí ya las relaciones son más heterosexuales, ¿ya? Hay niños, hay niñas en sus grupos, conformidad de reglas, valores. Y en la adolescencia tardía, una disminución de la importancia del grupo, baja la experimentación, y mayor importancia aumenta lo que son las relaciones más íntimas, como por ejemplo de pololeo. Finalmente, en el logro de la identidad, en la pubertad o adolescencia inicial, hay un aumento de la capacidad cognitiva, mayor autointerés y fantasías. Algunos objetivos son un poco idealistas. Existen mayores sentimientos sexuales y prácticamente nada de control de impulsos. En la adolescencia media, hay un aumento de la capacidad intelectual, comienzan a tener sentimientos ciertos hacia otros, notan sus limitaciones, ya no tienen esos objetivos tan idealistas,
¿ya? Y toman mayor parte de conductas tardías. En el caso de la adolescencia tardía, ahí ya deben alcanzar un pensamiento abstracto establecido, ya que tiene que ver con la teoría que vimos de Piaget, me parece. No sé si recuerdan que era la formación como la madurez que tiene que ver en cuanto a la capacidad intelectual, ¿ya? Los objetivos ya son más realistas, los valores morales, religiosos y sexuales ya comienzan a ser más potentes y tienden a comprometerse más y establecer límites. Eh, ¿Qué es lo otro que suele verse, ¿cierto? En esta etapa, ya, por ejemplo, cuando en la imagen corporal, la aceptación de la imagen corporal, en la parte de la etapa de la adolescencia media, cuando quieren hacer más atractivo su cuerpo, corren el riesgo de padecer algunos trastornos del comportamiento alimentario, ¿ya? No, sobre todo las chicas que comienzan a preocuparse más de cómo se ven, ¿cierto? La ropa que utilizan, etcétera. Eh, eh, em, eso. Bueno, vamos a ver ahora todo esto, pero de manera más detallada, ¿ya? En el objetivo de la adquisición de la independencia del medio familiar, principalmente, durante la fase temprana, que es la pubertad, existe un menor interés con las actividades paternas y un mayor recelo a la hora de aceptar los consejos y las críticas de su familia, ¿ya? Se produce un vacío emocional que puede crear problemas en el comportamiento y en ocasiones manifestado también por una disminución del rendimiento escolar, ¿ya? Hay una búsqueda de otras personas para quien poder relacionarse, querer, aparte de la familia. El comportamiento y el humor son inestables. Ya en la adolescencia media aumentan los conflictos con sus padres y se dedican mayor tiempo a pasar con los amigos. Finalmente, en la etapa final de la adolescencia, el joven se integra de nuevo a la familia, es capaz de apreciar mejor los consejos y los valores de sus padres. Algunos adolescentes ya comienzan a dudar, ¿cierto?, a la hora de aceptar responsabilidades. De la madurez tienen dificultad para conseguir la independencia económica muchas veces, por lo que continúan dependiendo de su familia y de sus amigos, ¿ya? Sobre todo por lo que hablamos en algún momento que si bien la adolescencia dura, ¿cierto?, hasta los 21 años, generalmente ahora se ve mucho que a esa edad los chicos todavía están estudiando, ya universidad, instituto, etcétera. Entonces hay muchos de los adolescentes que a esa edad todavía dependen de los padres por un tema, ¿cierto?, de continuación de estudios. El segundo objetivo que tiene que ver con la aceptación de la imagen corporal y aceptación de su cuerpo durante la pubertad debido a estos cambios físicos que suceden, ¿cierto?, de manera muy potente en esta etapa. El adolescente comienza a experimentar una inseguridad sobre sí mismo, se siente extraño con su nuevo cuerpo y le genera preocupación también su apariencia, ya queriendo verse más atractivo, constantemente está preocupándose si es normal lo que le está pasando, se compara con sus compañeros, ya comienza un creciente interés por la anatomía y la fisiología sexual. Aquí en esta etapa comienzan a investigar, muchas veces por sus propios medios, ya pues hay que tener ojo que en esta edad, cuando inicia la adolescencia, hay que entregarles mucha educación, información certera con respecto a los cambios que ellos van a tener porque eh, están en esa etapa de querer saberlo todo y si no lo saben por nuestra parte como adultos responsables, lo van a obtener esa información a través de los amigos de la misma edad, amigos más grandes, o de internet ahora que es de muy fácil acceso,
¿ya? Durante la adolescencia media se va produciendo la aceptación de su cuerpo con intentos de hacerlo más atractivo y debido a la mayor influencia social que está en esta etapa pueden aparecer algunos trastornos alimentarios, ¿ya? O sea, si alguien le dijo que se veía gorda en algún momento, eh, para la persona va a ser, ¿cierto? Eh, Bien complejo ese comentario y puede llevar incluso a tener algunos trastornos alimentarios. En el final de la adolescencia, eh, en donde se espera que ya se haya completado todo el crecimiento, el desarrollo puberal, los cambios ya debiesen ser aceptados, la imagen debiese solamente preocuparse que hay alguna anomalía. Ya, en el tercer objetivo que tiene que ver con el establecimiento de las relaciones con los amigos y también parejas, en la adolescencia inicial existe un gran interés por los amigos del propio sexo, cuyas opiniones adquieren mayor relevancia en comparación con los padres, y esto puede suponer un estímulo positivo en el caso de que los amigos, por ejemplo, les gusta algún deporte, alguna actividad recreativa, ser bueno para el niño porque lo va a motivar más. Puede ser negativo en caso de que las amistades o su grupo de pares, ¿cierto?, estén involucrados en conductas de riesgo, como por ejemplo consumo de alcohol y drogas, etcétera, y eso obviamente va a influir en que el niño tome malas decisiones, ¿ya? Sienten ternura hacia sus iguales, ¿ya? Hacia sus compañeros, lo que puede llevarlo a tener algunos sentimientos, miedo o relaciones homosexuales. ¿Qué quiere decir esto? No es que se gusten entre los niños, no es que se gusten entre las niñas, sino que si ustedes van, por ejemplo, a un quinto año básico, generalmente, ya no en todos los casos, está su grupo de niñas, su grupo de niñas, ¿ya? Ahora, obviamente, en estos tiempos más actuales, se ven más jugar niños con niños, los niños con niñas, perdón, pero aún existe como ese sentimiento de querer relacionarse más con amigos de su mismo sexo, ¿ya? Y se siente más atraído también por los compañeros de su mismo sexo. No en el sentido sexual, sino que en el sentido de sentimientos, ya de admiración. Por ejemplo, yo tuve hace algunos años un cuarto año básico, que ya son preadolescentes, ¿cierto? En donde una niña decía que se sentía súper incómoda porque su mejor amiga le decía que le gusta. Decía, a mí no me gustan las mujeres, entonces me siento incómoda. Y claro, pues efectivamente conversamos con esa amiga y en realidad lo que a ella le gustaba era su forma de ser, su personalidad, no que le gustaba, le atraía de manera sexual, ¿ya? Eh, y claro, y muchas veces cuando los niños tienen como internalizado eso de las relaciones y que las parejas, entre comillas, como normales, de un hombre y una mujer, etcétera, surgen como estos miedos, ¿ya? Porque no saben tampoco lo que están sintiendo. Porque puede ser que al otro también le esté pasando lo mismo, sienta atraído por algo, son amigos, ¿cierto? Pero están con ese pensamiento de que a lo mejor no está bien lo que estoy sintiendo. Ya, en la adolescencia media toma mayor relevancia, ¿cierto? La amistad, las relaciones con los amigos. Se produce una intensa integración del adolescente en subculturas, ya, en los amigos, eh, que tengan que ver, por ejemplo, con sus mismos valores, sus mismas reglas, sus mismas formas de vestir, ¿ya?
Ahí es donde vemos de qué manera se van dividiendo los grupos. Por ejemplo, si nosotros vemos, o sea, un octavo año básico, no sé, para todos los que les gusta cantar, por ejemplo, se juntan, ¿cierto? Tienen su grupito. No sé, a los que les gusta practicar fútbol tienen su grupito, a las niñas que les gusta el maquillaje tienen un grupito, a las niñas que les gusta la lectura tienen otro grupito, y así, ¿cierto? Van como armando sus culturas entre ellos, ¿ya? Y bueno, finalmente en la etapa final de la adolescencia, pierde un poco de interés los grupos grandes como de amigos, de conocer gente, y hay menos también exploración y experimentación de cosas nuevas. Ya emplean mayor tiempo en establecer relaciones más íntimas, como de pololeo, de pareja, ya, y los amigos van disminuyendo, y eso nosotros lo podemos ver incluso en nuestra vida personal, que cuando éramos adolescentes queríamos conocer a todo el mundo era nuestro amigo, y a medida que vamos creciendo y ya pasando a la adultez, después los amigos son contados con una mano, si es que, ¿cierto? Porque nos enfocamos más en nuestras relaciones más íntimas, más duraderas. Finalmente, con el último objetivo que tiene que ver con lograr la identidad, ya se refiere a la identidad sexual, a la identidad vocacional también. En la etapa inicial, de la adolescencia, eh, al mismo tiempo que van sucediendo todos estos cambios físicos, van sucediendo cambios en la capacidad cognitiva, ¿cierto? Porque el cerebro también está madurando. Por lo tanto, pasan desde un pensamiento concreto en donde eh, son muchos más, ¿cómo se dice? Es una sola palabra. Como al momento de enseñar algo, por ejemplo, voy a colocar un ejemplo básico. Es nosotros estamos enseñando matemática con los niños. Entonces, si le estamos enseñando a contar, por ejemplo, tenemos que usar objetos concretos. Entonces, contamos palitos de helado, contamos sillas, contamos esto, ¿ya? Ya después cuando son más grandes, ese pensamiento y esa capacidad cognitiva va avanzando, y ya no necesitan los palitos de helado, ya no necesitan los dedos para contar, sino que pueden hacer ese análisis, eh, ese ejercicio de manera ya mental, ¿cierto? Porque su pensamiento va avanzando. Lo que da lugar a un creciente autointerés y fantasía, se van dando cuenta que ellos pueden lograr cosas, y muchas veces esos objetivos vocacionales que tienen son un poco reales o muy idealistas, ya como por ejemplo, ahí dicen, no sé, pues, convertirse en una estrella de rock, ser modelo, ser piloto, ya, que no quiere decir que sea imposible, pero a lo mejor está un poquito alejado de sus capacidades, ¿ya? Tiene mayor necesidad de intimidad, por ejemplo, en, en la etapa de la pubertad, al inicio, niños que tienen una rebeldía, ¿ya? Emergen algunos sentimientos sexuales, pero más que nada como al interés de estos cambios que están sucediendo, ¿ya? Existe una falta de control de impulso, obviamente porque no tienen esa parte desarrollada como lo habíamos hablado, y que muchas veces derivan al desafío de la autoridad, en comportamiento un poco arriesgado. Luego en la adolescencia media, la etapa media, va aumentando la capacidad intelectual aún más, va aumentando la creatividad, amplía el ámbito de los sentimientos, ya por ejemplo en cuanto a las emociones, ya no están solamente las emociones básicas, sino que tiene más capacidad de poder expresar lo que siento, ¿ya? Tienen menos aspiraciones idealistas, ya como que notan sus limitaciones, qué es lo que yo puedo lograr, qué es lo que no. Muchas veces ese choque con la realidad puede causar una baja de autoestima. Aparecen los sentimientos de omnipotencia e inmortalidad, ya creen que a ellos nada les va a pasar, por más que nosotros lo conseguimos en algún momento.
más que aconsejar a los parlamentarios, porque nosotros vamos a decir, no, si me vienen cuando chicos, no se me consiguió por la calle, se me porque se me dio, podemos saltar, no sé qué. No, pues ellos son prácticamente inmortales porque a ellos nunca le ha pasado y nunca le va a pasar nada, ¿ya? Nunca le van a pasar accidentes, nunca va a tener problemas de drogadicción, nunca va a haber embarazo adolescente, nunca va a haber infecciones, transmisión sexual, ni nada de eso, ¿ya? Eso es como lo que ocurre en esa etapa. Ahí estamos hablando como de un octavo, un primer año medio. Y finalmente, la adolescencia tardía, el pensamiento ya es completamente abstracto, ya tiene más capacidad de análisis, se logra proyectar hacia el futuro, establece objetivos vocacionales más prácticos, más realistas. Por ejemplo, si, no sé, yo antes quería ser eh, piloto, ¿ya? Eh, Hoy en día me doy cuenta que, no sé, pues tengo miedo a las alturas, tengo dificultad, no sé, de visión, qué sé yo. Noto algunas capacidades que están descendidas. eh, por lo tanto, cambio un poco mi objetivo vocacional y busco algo más práctico. A lo mejor si a mí me gusta manejar, pues no voy a manejar un avión ni un helicóptero, pero a lo mejor voy a manejar un auto, por ejemplo, ¿ya? Se delimitan los valores morales, religiosos, sexuales, ya son más como determinados, esto, ya, como mayor peso. Se establece la capacidad para comprometerse y saber establecer límites también. Y se espera que se produzca la independencia económica, pero ya sabemos que esto cada vez como que se va pasando un poquito más, ¿ya? Hay que tener presente que la adolescencia no necesariamente es una época de psicopatología normal. Lo que yo les decía en un momento, en cuanto a mito realidad, que hay un hilito, ¿cierto? Súper delgadito entre lo que es normal y lo que no. Y muchas veces, cuando se habla de los adolescentes, se normalizan muchas cosas. Ya, no, si adolescencia, si los adolescentes son un problema, si los adolescentes son complicados, que nadie lo entiende, normalizan todo lo que sucede. ¿Ya? Existen problemas psicológicos, problemas del comportamiento en esta etapa que deben ser tratados con la misma gravedad que si fueran niños o fueran adultos, ¿ya? El tema, por ejemplo, que yo le decía, ya, los chicos en esta edad tienen interés por la familia, no quieren pasar tiempo con ellos, puede que cuando estén en la casa estén encerrados en su pieza, ¿cierto? O quieran estar fuera con los amigos. Eso podemos verlo dentro de la normalidad de la etapa, ¿ya? Pero si el niño ahora está encerrado y no quiere salir ni siquiera a la escuela, ya, si no quiere salir de su habitación para nada, si vemos que el niño, no sé, está escuchando música así como depresiva o está realizando autolesiones, y ahí pasamos a un comportamiento más patológico, ¿ya? Y no lo podemos normalizar, no, que un adolescente, los adolescentes se ahogan en un vaso de agua y los adolescentes son dramáticos, son ahí, ya hay un hilito, ¿cierto?, muy delgado entre lo que pasa a ser ya patológico. Eh, por lo tanto, es imposible tener esas redes de apoyo, ¿cierto? Consultar con profesionales cuando tenemos dudas con respecto a los comportamientos que puedan tener los adolescentes. Hay algunas, bueno, para finalizar, ya, vamos a ver algunas influencias socioculturales, ya que afectan en el desarrollo de la adolescencia, y aquí involucran los factores de protección y de riesgo que vimos también en la clase anterior, ¿ya? Por ejemplo, la adolescencia actual de hoy en día, del 2024, no es la misma adolescencia de los años 2000, por ejemplo, ni de los años 90 o de los años 80, ¿cierto? No podemos decir que la adolescencia de ahora es peor, que antes no eran así, o que es mejor que antes. No es ni mejor ni peor, es diferente. ¿Por qué es diferente? Primero porque estamos en una sociedad, en una actualidad diferente. Y la mayor parte de los casos, el comportamiento que tienen los adolescentes y los niños es el reflejo de la sociedad en la cual les ha tocado vivir, ¿ya? Por ejemplo, los niños que, no sé, pues nacieron en pandemia, generalmente tienen problemas, por ejemplo, de socialización,
ya porque sus primeros años de vida o los años que se esperaban que tuvieran más relación con otros, por ejemplo, de los 3, 4 años, estuvieron encerrados, ¿ya? Entonces, obviamente, esos adolescentes no son los mismos adolescentes que de los años 90, que sus juegos consistían en la pinta, el pillarranque, saltar la cuerda, ¿ya? Hoy día los juegos son, en su mayoría, todos electrónicos. Bueno, casi todos estos problemas de salud que van surgiendo en la adolescencia pueden ser prevenibles, ¿ya? Y lamentablemente, en la actualidad, la atención a estos problemas no está siendo adecuadamente organizada, ¿ya? Estamos avanzando, sí, siempre avanzando, pero aún no llegamos a lo que debiese ser, ya partiendo por la salud pública, ¿cierto? Por lo tanto, es necesario que las familias también estén involucradas en qué pueden hacer ellos, de qué manera pueden intervenir ellos, ya en prevenir los factores de riesgo y poder potenciar más los factores protectores. Bueno, como dijimos anteriormente, el adolescente es un reflejo de la sociedad en el cual se está desarrollando y evidentemente lo que es el entorno, la familia, la sociedad ha ido cambiando eh, de época, ¿cierto? Hoy en día, ¿cómo son los jóvenes? ¿Cómo son los adolescentes de hoy en día? Ya, nosotros tenemos que estarlos estando actualizando constantemente porque probablemente los adolescentes que estén en el 2040, 2030 no son lo mismo que tenemos ahora en el 2024, ¿ya? Pero hoy en día los jóvenes, por ejemplo, son consumidores de moda, de tecnología, ya les importa más el cómo se ven, la ropa que usan, las cirugías que les gustaría hacer para cambiar alguna parte de su cuerpo, el teléfono que tengan, ¿ya? Etcétera. Eh, Tienen también nuevas formas de ocio y de entretención, lo que hablábamos recién. Antes, no sé, por los años 90, los años 80, los juegos eran estar en la calle, que jugar con cristales, que a la pinta, que la escondida, ¿cierto? Hoy en día el ocio, el entretenimiento, pasa en internet, ya explotación de su cuerpo, exposición a conductas de riesgo, ¿cierto? Entonces ya la cultura de ocio y egocentrismo ha sustituido el esfuerzo personal. O sea, a ellos no les interesa tanto el interactuar con otros, sino que el estar ahí en su propio mundo. El comportamiento en casa también ha cambiado, lo que decíamos recién, hay mayor aislamiento, hay mayor encierro hacia el uso de, por ejemplo, de las redes sociales. Lo que también ha cambiado es el tamaño y la estructura de los hogares, ¿ya? Eso también ha cambiado mucho. Por ejemplo, las personas hoy en día viven más que antes, ¿ya? Por los avances científicos, de la medicina, etc. Las familias de ahora tienen menos hijos que antes, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de mi abuela, tiene como 10 hermanos, ¿ya? Ya la generación de mi papá son solamente 3, ¿ya? Y así va disminuyendo. Y además de ir reduciéndose el tamaño de la familia, van teniendo hijos más tardíos también, ¿ya? Obviamente hay sus casos de embarazo adolescente, pero habiendo más accesibilidad, ¿cierto?, a cuidado, a educación sexual, están habiendo hijos más tardíos, ¿ya? Se ha reducido el tamaño de las familias, se ha incorporado también la madre al trabajo, que eso también afecta mucho en cuanto al proyecto de vida, ¿cierto?, que mantiene la familia. Eh, Hoy en día los padres suelen ser más permisivos, ¿cierto? Pasamos como de extremo a extremo. Antes era más extremadamente autoritario, ¿cierto? O sea, uno no podía
Entonces estamos hablando de los años 80, años 70, a lo mejor. Uno como adolescente no podía interrumpir una conversación entre adultos, por ejemplo, ¿ya? Hoy en día, ¿qué pasa? Que los chicos les da lo mismo que eh, los papás estén en que estén, pero exigen ser escuchados, ¿cierto? Y muchas veces están tan involucrados, tan en conocimiento en cuanto a sus derechos, en lo que ellos pueden hacer, que muchas veces se les olvida, ¿cierto?, sus obligaciones y pasan el límite. Y los padres obviamente se encuentran en eso de que, chuta, cuando yo era adolescente esto no era así, ¿cómo puedo abordar ahora? Eh, Se encuentran en un momento sin herramientas para abordar esta nueva adolescencia, ¿ya? Han aumentado las separaciones de matrimonio, ¿cierto? Eh, Antes se casaba súper joven, ya por acuerdo de los padres en su mayoría, y esos matrimonios, aunque no fueran felices, duraban toda la vida, en su mayoría. Hoy en día, no. Eh, Hay muchas familias parejas que no optan al casamiento, otras que sí, y duran menos tiempo, ¿cierto? Hay muchas separaciones. Y eso lleva también a que haya nuevas formas de familia. Ya no es la familia tradicional, que está el papá, la mamá, los hijos. Hoy en día, por ejemplo, tenemos familias monoparentales. ¿Cuáles son estas? Que se componen por un papá o una mamá y sus hijos, ¿ya? Pero no los dos. Las familias unipersonales son esas personas que no están en una relación y que tampoco tienen hijos, ¿ya? Sino que deciden hacer su vida solos. Hay parejas que deciden no tener hijos, ¿ya? O por el momento no quieren tener hijos. Por lo tanto, hay parejas que se van a vivir juntas, establecen todo un proyecto de vida sin hijos. Hay familias homosexuales también, ¿cierto? Por lo tanto, la familia, ¿cierto? En resumen de todo esto, la familia vendría siendo el principal apoyo del joven, del adolescente. Eh, Sin embargo, al estar la familia, ¿cierto? Ser una estructura social y cultural en constante crisis, en constante cambio, todo eso influye y tiene repercusiones en el desarrollo y la salud integral de los adolescentes, ¿ya? Eso hay que tener ojo y tenerlo presente. Ya. En algún momento cuando hablamos de los factores de riesgo, protector y todo eso, dijimos que hemos ido avanzando bastante en cuanto a las políticas públicas, las leyes en protección a los niños, a los adolescentes y todo esto, pero aún estamos muy abajo de países mucho más desarrollados como por ejemplo Estados Unidos, ¿ya? Em, y otros países europeos siento que están mucho más avanzados en esto. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros, por ejemplo, como sociedad chilena en general? Por ejemplo, falta de profesionales preparados, eh, formados, ¿cierto?, para organizar una atención integral. Las instalaciones, por ejemplo, no son adecuadas, faltan recursos escolares, faltan recursos comunitarios, faltan recursos de salud también, que en el fondo están mal organizados, ¿cierto?, mal distribuidos todo esto. Por lo tanto, falta, ¿cierto?, poder establecer servicios más preventivos, también de tratamiento enfocados a los adolescentes. Son necesarios también algunos programas eh, que ahora ya se está viendo, ¿ya? Si ustedes se fijan, a los niños, desde que nacen, están en control de niños sanos hasta aproximadamente los 9 años de edad, ya que cada vez se van como aplazando más. En los últimos años, el control es una vez al año, me parece. Los últimos años, ¿ya? Y eh, antes, cuando todavía puede suceder, llegaba a los 9 años y se perdía ese seguimiento de los niños, ¿ya? Y ya después había un seguimiento, por ejemplo, del adulto mayor, o cuando uno tenía una enfermedad crónica. Hoy en día existen programas que toman a los adolescentes, ya desde los 10 años hasta los 19, 20 años, para trabajar de manera preventiva, para tener tratamientos también con ellos, lo que yo les decía en algún momento. Hay un programa que se llama Espacio Amigable que funciona en los centros de salud,
en los CEFAM, en los consultorios, y mucha gente no los conoce, ¿ya? Y es bueno de repente informarse, autoinvestigar, ¿cierto? En qué redes de apoyo puedo contar, porque existen estos programas para adolescentes, pero no son muy visualizados, ¿ya? Y todo eso obviamente va a implicar que haya una mejor calidad de vida para los adolescentes específicamente, ¿ya? No sé si hay alguna duda. Claro, ahí dice que la hija, ¿cierto?, están en ese programa. Es súper bueno, trabaja de manera preventiva, también tiene tratamiento, pero el enfoque principal es preventivo. Ya tiene el médico, tiene el psicólogo, nutricionista, matrona, ya es como, tiene una orientación súper integral, ya, muy bueno. Profesora, Sí, hasta tienen odontología. claro, cada vez se van a Súper, súper bueno. Y qué pena ir que no se integrando más. promocione porque yo lo desconocía totalmente. Me enteré recién ahora, en enero. Claro, imagínense, ¿cuánto tiene su hija? 11. Ya, bueno, al menos está ahí como en la edad iniciando, porque ese programa inicia a los 10 años. Sí, y esas Entonces, imágenes que usted mostró delante de los senos y todo eso, también se lo preguntaron toda mi hija. sí. Todo, De todo, hecho, ellos todo. aplican un instrumento para ver cómo va el desarrollo en todo su ámbito. Está dentro de la normalidad y ahí obviamente van evaluando cuáles son las intervenciones que necesita. A qué especialista debería ser derivado. Sí. Así que es súper Hasta bueno porque, psicólogo, todo. claro, sí, de hecho Pero no hace, tiene mucho tiempo. Yo creo que es como de antes de pandemia nomás. Si sí, es que, sí, es sí, como en ese tiempo, sí, claro. Y justamente, pues en la pandemia igual se perdió un poco, eh, al igual que muchas entidades trabajaron de manera online y en realidad con los chicos no sirve mucho trabajar de manera online. Necesitan como sí. ese contacto presencial, entonces ya después de pandemia comenzaron a ser un poco más visualizados nuevamente, pero así como dice usted, no tiene mucha promoción, ya no es algo que sino por ejemplo ver la tele, las promociones de salud son enfocadas a los niños y son enfocadas a los adultos mayores. Sí, y no, y la gente no sabe, porque como yo, por ejemplo, soy independiente, me pago mi FONASA y también tengo acceso a un CEFAN, a la salud pública, y hay Ujú. gente que no sabe, sigue pagando, por ejemplo, en noviembre llevé al pediatra y tuve que pagar un bono y podría haberlo hecho en el CEFAN. Claro que un pediatra particular es un poco más completo, pero igual te atiende a la rápida, en cambio en el CEFAN se toman su tiempo. Y justamente es para eso, para prevenir todas esas enfermedades psicológicas, nutricionales, para que no se llegue a la adultez tan mal como me imagino que hay una estadística que ya después de los 30 hay mucha obesidad, hay más diabetes, hay muchas más enfermedades que vienen de muchos años atrás. Claro, antes por ejemplo nosotros veíamos que esta enfermedad es crónica, y lo que estaba nombrando se veía ya en la gente más adulta mayor, ¿cierto? Hoy en día hay niños con diabetes, hay adolescentes con hipertensión, con hipotiroidismo. Entonces, son buenos estos programas porque ayudan en el fondo a detectar, ¿cierto? Todo esto, incluso les mandan a hacer generalmente un Sí. examen general, entonces son súper buenos. Al menos los que tengan hijos, nietos, conocidos, adolescentes, eh, sería Que bueno que corren la compartan voz. esa información. Sí, Sí. ya, súper. No sé si alguien más tiene algún comentario, alguna duda. Si no, vamos a pasar la lista ya para que estén atentos. Viviana Aguilar, Presente, profesora. gracias. Susana Aguirre, ahí la veo. Yasna Alarcón, Yasna Alarcón, Catalina Andrade, Presente, profesora. gracias. Ana Cartagena, Presente.
Gracias. Jacqueline Pool. Presente. Gracias. Mirta Gajardo. Presente. Gracias. Pamela González. Pamela González. Vania Mercado. Vania Mercado. Fernando Pacheco. Ahí no. Javier Pantoja. Profesora Susana Aguirre. Sí, la dejé presente. Gracias. Ya. Javier Pantoja. Presente, profe. Gracias. Paula Pardo. Claudia Pino. Presente, profesora. Gracias. Marcelo Rojas. Presente, profesora. Gracias. Y Pía Serrano. Pía tiene Bien. problemas de conexión, profesora. Lo dijo en el WhatsApp. Ya. Y aquí me habló Pamela González. Ahí está. Ya. Voy a revisar de ahí los mensajes de WhatsApp para colocar la asistencia. ¿Ya? Voy a activar ahora la evaluación para quienes quieran realizarla al tiro. Y recuerden que la clase no va a ser subida inmediatamente, sino que hay que esperar que descargue. ¿Ya? Profesora, ¿Sí? el PDF seguía hasta clase 7 y clase 8. Eso no va a entrar obviamente en la evaluación. No. No. Porque ustedes ingresaron al curso que es como más breve. Porque hay un curso que dura 6 meses y el de ustedes parece que dura 4. Sí, así es. Claro, entonces tienen igual todos los módulos, pero los tienen más cortitos. ¿Ya? De todas maneras, bueno, el material lo tienen igual, no es mayormente complejo, así que igual les sirve para tener, ¿ya? ¿Va a No ser sé de si... igual de 20 preguntas? ¿Cómo? ¿De 20 preguntas igual va a ser que las evaluaciones anteriores? No recuerdo. No recuerdo cuántas preguntas son, pero sí sé que es mixta. Hay alternativa y preguntas de desarrollo, Ya. ¿ya? Y son 30 puntos en total. ¿Ya? Y recuerden que las preguntas de desarrollo tengo que realizarlas yo manualmente, así que no van a tener la nota al tiro cuando termine. ¿Ya? Así que, ya Fernando, te dejo al tiro presente. Que estés bien, que tengan buena noche. Cualquier cosa me mandan un mensajito por internet y ahí resolvemos. ¿Ya? Que estén bien. Chao, chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas Gracias, que noches. esté bien. Noche.